En esta ocasión compartiré el tema órgano de la visión. El sentido de la vista nos permite captar e interpretar la información visual sobre la luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. El órgano receptor de la visión es el globo ocular. Las vías ópticas conducen la imagen recibida por los ojos y el área visual de la corteza cerebral, en este caso sería en el lóbulo occipital, las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, donde se procesa la imagen, ¿no? El ojo es un órgano par que está ubicado en la cavidad orbitaria. Está protegido por los párpados y por la secreción de las glándulas lagrimales. El ojo se moviliza mediante la acción de los músculos extrínsecos. El aparato de la visión está compuesto entonces por tres componentes: órganos receptores, vías ópticas y centros de la visión. Veamos las cavidades orbitarias. Tienen forma de pirámide cuadrangular. Se describen 4 caras o paredes, 4 ángulos, una base y un vértice. Hablemos de la pared superior o techo. Es de forma triangular y está formado anteriormente por la porción orbitaria del hueso frontal y posteriormente por el ala menor del hueso esfenoides. Desde de ahí se encuentran, ahí se encuentran anterior y lateralmente la fosa de la glándula lagrimal, anterior y medialmente la fosita troclear, posteriormente la sutura esfenofrontal, que articula el hueso frontal con el ala menor del hueso esfenoides, y es delgada en su parte media. ¿Cómo es su pared inferior o piso? En este caso, inferiormente, es triangular y tiene una forma un plano inclinado inferior, lateral y anteriormente. Está constituida por cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático, vertiente superior de la superficie no articular de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Se encuentra las dos suturas que unen el maxilar con el hueso cigomático. El surco infraorbitario que se va a continuar con el conducto infraorbitario. Pared medial. La pared medial es muy delgada y frágil, casi vertical y paralela al plano sagital. Es cuadrilátera, casi rectangular y alargada de anterior a posterior, y está constituida por la apófisis frontal del maxilar del hueso lagrimal, por la apófisis frontal del maxilar, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoides y parte anterior de la cara lateral del cuerpo del hueso esfenoides. Se encuentran en esta región las tres suturas verticales, el surco lagrimal y las celdas lagrimal anterior del maxilar y lagrimal posterior del hueso lagrimal, y se relacionan con cavidades nasales, celdas etmoidales y el seno esfenoidal. Ahora pasemos a la pared lateral. La pared lateral es más gruesa y resistente de las 4 que tiene, ¿no?
Es plana y triangular. Está constituida por la apófisis frontal del hueso cigomático y el ala mayor del hueso esfenoides. Están la sutura esfenocigomática y el orificio cigomático orbitario. Además, presentan 4 ángulos. Los ángulos de la órbita serían el ángulo superomedial, que sigue la sutura que une el hueso frontal con la apófisis frontal del maxilar, con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Está el ángulo inferomedial ahora también, ¿no? El ángulo inferomedial es muy obtuso. En su parte anterior está el orificio superior del conducto nasolagrimal, con el gancho lagrimal del hueso lagrimal y posteriormente las suturas lagrimomaxilar, etmoidomaxilar y esfenopalatina. Ángulo superolateral. El ángulo superolateral presenta la fosa de la glándula lagrimal. Está ocupado posteriormente por la fisura orbitaria superior, que tiene forma de coma con el extremo grueso posteromedial. Ángulo inferolateral. El ángulo inferolateral está formado en su cuarto anterior por la apófisis frontal del hueso cigomático. Tiene además una base que tiene la forma tiene una forma cuadrilátera y mide 40 milímetros de ancho y 35 milímetros de alto. Además presenta un vértice. Su vértice corresponde al extremo medial de la fisura orbitaria superior. En este punto existe un estrecho surco cuyo labio anterior sobresale y se convierte en el denominado tubérculo infraóptico. En el surco y en el tubérculo se inserta el anillo tendinoso común. Existe también una periórbita. La órbita más bien se encuentra tapizada por el periósteo, que es delgado pero resistente. Pasemos al globo ocular. El globo ocular es irregularmente esférico. Tiene un diámetro antero-posterior de 25 milímetros, un diámetro transversal de 23 milímetros y se describen 2 polos, uno anterior y uno posterior. Existe también un ecuador que es perpendicular al eje del ojo, un meridiano semicircular que pasa por los 2 polos, ¿no? Además hay que destacar su peso, que es entre 7 y 8 gramos. Tiene una consistencia también muy firme. ¿Cómo está constituido? Se compone de una pared y un contenido. La pared está formada por 3 membranas concéntricas. La membrana externa o túnica fibrosa, que consta de la esclera y la córnea. La membrana media o músculo vascular, llamada túnica vascular del globo ocular. Y la membrana interna o túnica interna de naturaleza nerviosa, donde está la retina. Empecemos por la túnica fibrosa del globo ocular o capa fibrosa. Acá está la esclera o esclerótica, que tiene dimensiones y peso de la siguiente manera. Es membrana resistente e inextensible. Constituye 5/6 partes posteriores. Tiene un espesor de 1 milímetro en la parte media, tiene un espesor de 1 milímetro y en la parte media es 0,5 milímetros. Superficie externa es lisa, es blanca en el adulto y algo amarillo en el anciano. La esclera presenta inserciones tendinosas de los músculos motores del globo ocular por un lado,
y a los orificios por donde pasan los vasos y nervios del globo ocular. Los orificios posteriores, el orificio del nervio óptico y los destinados al paso de las arterias ciliares posteriores y nervios ciliares cortos. La superficie interna está orientada hacia el eje del ojo, por esta cara se une a la lámina fusca. Pasemos a la córnea. La córnea está situada anteriormente a la esclera, es un segmento anterior de la capa fibrosa del globo ocular. Su cara anterior y posterior son lisas y brillantes. La anterior es convexa y la posterior es cóncava. Su cara anterior es más pequeña que la posterior, su diámetro transversal es de 12 milímetros, diámetro vertical de 11 milímetros y tiene un diámetro de cara posterior que mide 0,8 milímetros. Vasos y nervios de la capa fibrosa. La córnea carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Las arterias de la esclera proceden de las arterias ciliares posteriores cortas y de las arterias ciliares anteriores. Las venas esclerales desembocan posteriormente en las venas coroideas y anteriormente en las venas ciliares anteriores. La esclera y la córnea no tienen vasos linfáticos. Los nervios de la esclera y córnea son ramos de los nervios ciliares. Túnica vascular del globo ocular. Hay que diferenciar tres segmentos y son coroides, cuerpo ciliar y el iris. Empecemos por coroides. Es una membrana esencialmente vascular situada entre la esclera y la retina. Superficie externa. Es de color oscuro aplicada sobre la superficie interna de la esclera. Superficie interna. Es lisa, de color negro y se corresponde con la retina que tapiza. Orificio posterior. La coroides tiene en su parte posterior un orificio de 1,5 milímetros de diámetro para el paso del nervio óptico. Ora serrata. Presenta esta continuación con el cuerpo ciliar. Es una línea circular sinuosa. Cuerpo ciliar. Es la parte de la capa vascular del globo ocular comprendida entre la ora serrata y el iris. Su forma es la de un anillo aplanado de 5 a 6 milímetros de anchura. Tiene tres caras, una cara externa que se aplica sobre la esclera, una cara interna que comprende dos zonas, una anterior y otra posterior. Cara anterior se confunde en la periferia con la red trabecular esclerocorneal y con el anillo mayor del iris. Pasemos al iris. El iris constituye la parte anterior de la membrana musculovascular. Se sitúa como un diafragma vertical, circular y anterior al cristalino. En el iris se describen una cara anterior de coloración muy variable según los sujetos y de acuerdo a las razas también, ¿no? Ligeramente convexa, irregular y mamelonada. Tiene una cara posterior también, uniformemente negra y muestra una ligera concavidad. Presenta también un borde periférico o anillo mayor del iris, que se continúa con la parte anterior del cuerpo ciliar y forma con el limbo de la córnea un surco circular, llamado el ángulo iridocorneal o surco periiridiano. Luego tenemos a la pupila, que es un orificio habitualmente circular situado en el centro del iris.